Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Vic. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a trabajar hoy con el siguiente tema que nos permita conocer con cierto detalle lo que constituye la función notarial. Partiendo de la definición que trabajamos en la clase anterior, que pues explicaba, tiene como base la definición que se desarrolló en el primer Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Buenos Aires, Argentina, en 1948. Se considera que el notario es un profesional del derecho, que en Guatemala funcionamos con un carácter liberal, porque no estamos en condición de empleados ni funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, es el profesional liberal del derecho encargado de una función pública, aunque se ejerce liberalmente, ¿verdad? Esa función pública es la función notarial y consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, así como en autenticar hechos que presencia y circunstancias que le constan. Redacta los instrumentos adecuados según la naturaleza de cada asunto. Les confiere autenticidad. Cuando la ley lo establece, pues conserva los originales, particularmente cuando los documentos van dentro del protocolo. Y para que los interesados tengan disponibilidad del contenido de esos documentos, ¿verdad?, que den fe de lo que quedó ahí plasmado, pues los notarios extendemos copias a través de testimonios o copias legalizadas, sea como lo regula específicamente la ley. Y cuando la ley lo permite, pues los originales se entregan a los interesados. Bueno, entonces, a partir de esa definición, vamos a ver la función notarial, que en pocas palabras, ¿verdad?, algunos dicen de manera muy sencilla, pues la función notarial es el quehacer notarial, lo que hacemos los notarios, ¿verdad?, que ni más ni menos se entiende como las, y podemos ponerle aquí incluso las diversas actividades que desarrolla el notario en su tarea profesional, ¿verdad? Su vida normal, privada, cotidiana, pues puede hacer lo que le da la gana, pero en el marco de su tarea profesional hay una delimitación de qué es ese quehacer, en qué consiste, qué está permitido, qué implica. Entonces, ha resultado siempre importante para entender la función notarial explicar su naturaleza. Y para eso tenemos 4 teorías. Una teoría que se llama funcionalista o funcionalista. Otra teoría que se denomina profesionalista o profesionista. La teoría autonomista. Y una teoría ecléctica. O también le podríamos llamar simbiótica, porque es una simbiosis. Que hay que aclarar, esa teoría ecléctica es la que mejor se adapta al contexto del notariado guatemalteco. Ahora, ¿qué explica cada teoría?
No, la teoría funcionalista o funcionalista pues se inclina por la idea de que la función notarial es una actividad que desarrollan funcionarios públicos. Es una función pública y por lo tanto se desempeña dentro del contexto de la administración pública. Ese es su punto de vista radical. La teoría profesionista o profesionalista dice, bueno, lo relevante es que la función notarial es una actividad que solo pueden desempeñar quienes han adquirido el título profesional que corresponde. No entra a discutir el carácter de funcionario, ¿verdad? No dice, exclusivamente el ejercicio notarial le corresponde a quienes se han graduado y han obtenido el título profesional. Y la teoría autonomista no se preocupa por el aspecto de carácter público o el carácter profesional. No, dice, la función notarial, su primordial esencia, su naturaleza es que es totalmente autónoma, es totalmente independiente. Ahora bien, esas tres primeras teorías parcialmente dicen alguna cosa cierta acerca de la naturaleza de la función notarial, pero no es totalmente aceptable su punto de vista, sobre todo en el contexto guatemalteco. En Guatemala, efectivamente, los notarios, ¿verdad?, desempeñamos una función pública que se llama función notarial, pero la desempeñamos bajo el marco de una profesión liberal, porque a pesar de que la función notarial es de carácter público, en el ejercicio liberal, que es el que más caracteriza al notariado latino, ¿verdad?, los notarios no somos empleados del Estado, no somos funcionarios públicos, no percibimos un salario. Nuestro trabajo se nos remunera por medio de honorarios profesionales. Pero además, si bien es cierto, para ejercer el notariado necesitamos haber obtenido el título profesional de notarios, ¿verdad?, eso no obsta para que comprendamos que la función nos la delega el Estado a través de la fe pública. Entonces es función pública, aunque profesionalmente, digamos, ejercemos liberalmente, ¿verdad? Por supuesto, el ejercicio de cualquier profesión implica un margen de autonomía, que implica una suerte, una especie de libertad en el ejercicio, pero no una libertad tan abierta que esté fuera del contexto legal. Es cierto, tenemos autonomía, pero hay límites a esa autonomía, y el límite es la ley. Entonces, esas tres teorías un poco podríamos matizar que dicen verdades a medias, ¿verdad? De esa forma, entonces, se ha conformado en la doctrina lo que se llama una teoría ecléctica, que recoge elementos, ¿verdad?, de tesis, de puntos de vista, de teorías que en algunos aspectos son contradictorios o no completos. Entonces, de acuerdo con una tesis ecléctica, que es lo que se adapta a Guatemala, y así funcionamos en Guatemala, los notarios somos
¿verdad? Profesionales del derecho, que ejercemos una función pública, ¿verdad? En el contexto de un ejercicio liberal. Miren ustedes cómo esta tesis recoge elementos de las tres teorías anteriores. Es una tesis ecléctica o simbiótica, porque toma elementos de estas tres, ¿verdad? Y eso es la característica propia del sistema notarial guatemalteco, ¿verdad? Dentro del gran sistema de notariado latino. Eso grábenselo. Ahora bien, ustedes ahora pues ya van en la recta final casi, ¿verdad? Ya pues les quedarían teóricamente 2 años, 4 semestres, 20 cursos, ¿verdad? Pues si ya han avanzado en sus cursos de preespecialidad, cierran pensum, ¿verdad? Estudian, se preparan, se someten a sus exámenes técnicos profesionales, presentan su proyecto de tesis, elaboran su tesis, les es aprobada, aprueban su examen público y ya obtienen sus certificaciones y se van a colegiar, registran su firma y su sello donde corresponde. Muy bien. Ya hicieron todo eso y de la noche a la mañana resulta que ya andan buscando algunos un espacio donde desempeñarse. Bueno, ya soy abogado y notario, pero quedémonos con el tema notarial, que es nuestra materia. Pregunta clave, la pregunta del millón. Bueno, y ahora he graduado, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿A quiénes voy a prestar mis servicios? En la realidad guatemalteca hay 3 escenarios posibles, ¿verdad? El primero es en el ejercicio liberal, que incluso a este le voy a poner un asterisco, porque este ejercicio liberal caracteriza plenamente al sistema notarial de tipo latino. Ese es el ideal del sistema de notariado latino, el ejercicio liberal. Es decir, establecemos nuestro despacho notarial, trabajamos liberalmente, tenemos nuestros clientes, servimos los intereses de los particulares, ¿verdad? Pero pudiera ser que las circunstancias determinan y alguien, pues, no necesariamente se va a dedicar exclusivamente a ejerciendo liberalmente. Aunque eso es reducido, ¿verdad? Alguien que piensa, voy a trabajar como notario en el estado de Guatemala, es el único escribano, el único notario del estado de Guatemala es uno, que lo nombra el Ministerio de Gobernación. Lo que sí ocurre es que muchas veces entonces, ya como profesionales del derecho, podemos estar empleados, ¿verdad?, dentro del Estado, en un ministerio, en una secretaría, en una dirección, qué sé yo, y desempeñar funciones de asesores o consultores. De repente habrá cuestiones notariales donde opinamos, donde emitimos dictámenes, y de otra naturaleza, ¿verdad? Si esa actividad con el Estado es de tiempo completo, no podemos ejercer liberalmente. Ya lo vimos.
Ahora bien, si alguien dice, bueno, fíjense que a mí me contrató un ministerio o un ente de la administración pública por medio tiempo, 4 horas o por 6 horas, ¿verdad? Eso implica que además de ejercer esta actividad como funcionario o empleado público, puedo también ejercer lideralmente. Esto entonces ya es una forma mixta, ¿verdad? Porque estoy aprovechando la condición que caracteriza al sistema de notariado latino, ejerciendo liberalmente, ¿verdad? Y estoy compartiendo esa actividad con una función pública, pero que no es de tiempo completo, ¿verdad? Entonces, eso crea una tercera forma que efectivamente se le llama mixta. ¿Estamos? Ese panorama es preciso que ustedes lo tengan claro desde ya. Esto implica también que ya en lo íntimo de esa actividad notarial, de esa función notarial, pues tenemos que ver qué es lo que propiamente hace el notario. Y esas son las actividades que se desarrollan dentro de la función notarial, ¿verdad? Pues hay una función receptiva. En esa función receptiva, primordialmente, lo que ocurre es que ya sabemos que la función notarial solo la podemos ejercer los notarios cuando nos requieren personas interesadas, ¿verdad? O porque la ley así lo dispone, o porque una resolución judicial o también una resolución administrativa nos da la instrucción de ejercer alguna función notarial específica. Bueno, muy bien. Ubiquémonos mentalmente ahorita. Estamos ya graduados en nuestra oficina, en nuestro despacho notarial. Nos requiere una persona o varias personas, ¿verdad? Nos reunimos ahora tal vez virtualmente, ¿verdad? Y entonces requieren mis servicios notariales para determinado asunto. Que un contrato de compra-venta, que un arrendamiento, que un acta, que un matrimonio, es decir, la variedad de posibilidades para que lo requieran a uno. Entonces se habla de esa función receptiva, porque para que el notario tenga la información precisa, clara y concreta de qué es lo que necesitan quienes requieren sus servicios, el notario tiene que recibir información suficiente, veraz y honesta de quienes lo requieren. Ahí está la función de recibir información. Por eso se llama actividad receptiva. Es ese primer momento, ese primer contacto con las partes. Que mire, que yo quiero un contrato de arrendamiento, pero me interesa que las personas que lo van a tomar tengan delimitado qué actividades se pueden hacer en ese inmueble, prohibirles esto, prohibirles aquello, que sí pueden hacer tal cosa, se pacta el monto de la renta, las condiciones, etcétera. Ahí se da esa actividad del notario, de recibir información para poder realizar el trabajo que se le requiere. Esas personas que requieren al notario, pues en general no conocen de derecho.
Las personas le piden a uno de acuerdo a cómo ellos se imaginan que son las cosas. Pero puede ser que incluso hasta lleguen a pedirles algo que es contrario a la ley. O si no es contrario a la ley, por lo menos no se puede hacer en la forma que ellos lo quieren. Entonces aquí entra esta actividad del notario de dirigir, asesorar, orientar a los clientes, a los interesados. Porque le va a ir diciendo con nombres técnicos, porque hay cosas que no se pueden decir más que con su nombre técnico, ¿verdad? Entonces, ahí la doctrina dice, cuando el notario le va explicando a las personas, ¿verdad?, cómo se hará el contrato, qué aspectos comprende, qué se puede, qué no se puede, qué es legal, qué es ilegal, ¿verdad? Le está haciendo una propuesta, mire, así vamos a hacer su contrato, así vamos a plasmar lo que usted quiere. Entonces, eso implica que el notario está también desempeñando una función de asesorar, orientar, de dirigir a los clientes hacia el logro del objetivo que tienen. De esa cuenta, algunos autores en algunos libros dicen que los notarios en la actividad notarial desempeñamos de cierta manera una función docente, porque sin quererlo estamos enseñándole a las personas algo del derecho, ¿verdad? Con los nombres correspondientes, adecuados, las formas posibles, ¿verdad? Esa función directiva, asesora u orientadora, pues conlleva para algunos autores también una función docente, ¿verdad?, de enseñanza. Muy bien. Entonces ahí están las personas, pero ¿y quiénes son? ¿Será que los nombres que me dijeron son los que realmente les corresponden? ¿Verdad? Entonces ya acá tenemos cuestiones muy precisas en la propia ley. El artículo 29 del Código de Notariado ya va a tener ahí, ¿verdad?, el artículo 29 ya nos dice, en el inciso 3, vea que en el instrumento público tiene que, déjenme ver porque alguien como que salió. Bueno, entonces, el inciso 3 del Código de Notariado, los instrumentos públicos contendrán 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y ahí ya empieza la legitimación, que está más plenamente desarrollada, dejémosla primordialmente en el numeral 4. Dice, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte. Bueno, entonces, ahí la identificación, si son guatemaltecos, si son nacionales, por medio del DPI. Si son extranjeros, por medio del pasaporte. La ley es clara. En los bancos, en las ventanillas, han tenido que poner rótulos donde dice único documento de identificación, DPI. Y en algunas veces que hay extranjeros, pasaporte. Ahí está el gran rótulo. Hay gente que le dice, ay, mire, usted dame la campaña, fíjese que no tengo DPI o no lo traje. Le presento mi licencia de conducir. No, señor. La licencia es para acreditar otra cosa. Por eso es que el derecho notarial es riguroso. El notario no se puede fiar de otro documento que no sea el DPI para los nacionales
y el pasaporte para los extranjeros. Y aún así, pues de repente son falsos. Pero eso ya no queda dentro de la responsabilidad del notario. ¿Verdad? Alguien le dice, no, fíjese que yo vengo representando al señor tal y tal porque me pidió favor. Bueno, ¿y cómo hace constar usted que efectivamente está representando a esa persona? Pues es que me llamó por teléfono y me dijo que no, señor. Mire, fíjese que sí, aquí un papelito, mire, aquí me puso. Hágame el favor usted de representarme en un asunto. Ya ustedes estudiaron sus cursos de Derecho Civil y saben que hay una figura idónea para esto, un mandato, ¿verdad? O de pronto sea un asunto de tal naturaleza que basta con una carta de autorización con firma legalizada. Pero lo típico y que es idóneo va a ser un mandato, un poder, ¿verdad? Porque el artículo 29 en el numeral 5 dice que el instrumento público contendrá razón que debe dar el notario, ¿verdad? De haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley de su juicio para el acto o contrato. Fíjense, nos echan encima de esa responsabilidad. Los notarios tenemos que hacer constar que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio para el acto o contrato. Y ahí está la función legitimadora, ¿verdad? Y por si fuera poco, pues fíjese que, licenciado, yo vengo aquí para venderle a la persona que está aquí con nosotros un bien inmueble. Fíjese que yo soy dueño de una mansión que está ahí en la zona 14, entonces se la vengo a vender a él. Muy bien. ¿Y cómo usted demuestra que es propietario de ese inmueble? Porque sí. Ahí vivo yo actualmente. De pronto sí es cierto que ahí vive, pero está arrendando. O es el guardián, ¿verdad? Por eso el numeral 8 del artículo 29 dice que el notario debe dar fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Eso es parte de la legitimación. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Que debe llevar una certificación reciente de registro de la propiedad o el testimonio correspondiente donde consta que es el propietario, ¿verdad? Entonces, por eso, esa actividad que el notario desempeña ahí es la legitimadora. Bueno, entonces ya con esos elementos, el notario tiene como que los ingredientes para elaborar el instrumento público. Y si es dentro del protocolo, pues algunos dirán para cartular, redactar ahí el documento. Y eso recibe nombre de función modeladora porque ¿qué hacemos los notarios con la información que recibimos, con lo que nos plantean los interesados? Le damos forma a su voluntad, a lo que quieren, forma legal, ¿verdad? Entonces, eso es darle forma, eso es modelar, eso es que adopte una forma de las que la ley permite. El número 7 del artículo 29 se entiende que el instrumento público debe contener, y el notario la debe redactar, ¿verdad?, la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Entonces, ¿esto qué significa? Que el notario redacte técnicamente, de acuerdo con la realidad, de acuerdo con la información que obtuvo, aplicando
una redacción clara, pero técnica, para explicar el negocio jurídico de que se trata. Aquí lo recomendable es que tampoco se utilicen términos rimbombantes, ¿verdad? Términos que las personas no van a entender y que la ley no obliga a que los pongamos. Sin perder su tecnicismo, sin perder su naturaleza jurídica, los notarios tenemos que procurar hacer documentos inteligibles, que los entiendan las personas, con la ayuda de nuestra explicación, de nuestra orientación, ¿verdad? Y el artículo 8 complementa, ¿verdad?, esa relación clara y concisa del acto o contrato, ¿verdad? Dice el inciso 8, repito, la fe debe haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Y por si fuera poco, el artículo 31 del Código nos dice cuáles son formalidades esenciales, ¿verdad? Y el numeral 5 del artículo 31 dice la relación del acto o contrato con sus modalidades. Sí, ese es requisito esencial, importantísimo, ¿verdad? Bueno, ya le dimos forma, ya redactamos el documento, ya cartulamos, según corresponda. Entonces, la doctrina y la ley, en cierto modo, dicen que en ese intervalo también los notarios desempeñamos una actividad preventiva, una función preventiva. De acuerdo con el artículo 29, en su numeral 11, ¿verdad?, en el instrumento público deberá constar de que el notario le advirtió a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato, ¿verdad?, y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Entonces ahí los estamos previniendo, ¿verdad? Miren, hay que llevar los testimonios. Y ese puede ser el mismo notario, pues, y explicarles, miren, esto hay que irlo a registrar. O esto implica tales o cuales actividades posteriores. Entonces ahí se está ejerciendo una función preventiva, ¿verdad? Una función preventiva. Y por si fuera poco, bueno, ya está hecho todo. Ya el notario cumplió con su actividad, ya tiene listo el documento, ¿verdad? Entonces, a ver, el numeral 12 del artículo 29 dice, o se tiene que entender que los instrumentos públicos contendrán 12, las firmas de los otorgantes. Se concluyó el documento, entonces tienen que firmar los otorgantes, si así está establecido. Y si hay testigos, y si hay intérpretes, si hay representantes, pues también firman, si así lo establece la ley. Y anteponiendo las palabras ante mí, firma el notario, ¿verdad? Se ha discutido un poco la situación de que en el artículo 29 no quedó expresamente dicho que los instrumentos del protocolo llevan el sello notarial. Pero por favor, grábenselo. En la práctica, el 100% de los notarios le ponemos el sello a todos los documentos que van dentro del protocolo. Y también los que van fuera del protocolo, ¿verdad? Más que el artículo 29 no lo dijo. Pero todos se lo ponemos. Si no lo lleva, el primero en dudar, los primeros en dudar son los clientes. Van a considerar que no es cierto que seamos notarios y no le ponemos el sello, ¿verdad? Entonces,
En eso consiste la función autenticadora. Ya estudiamos que cuando ya nos hemos graduado, pues hay que registrar sello y firma en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en la Corte Suprema de Justicia, en el Archivo General de Protocolos y eventualmente en algunos registros que nos piden que lo hagamos por seguridad jurídica. ¿Verdad? Entonces, eso está muy claro en ese numeral 12, ¿verdad? El 10 pues se refiere a que tenemos que leer a los interesados el documento y lo ratifican, pero el 12 es específico, donde dice que se firma y se sobreentiende que también se sella los documentos. Porque ya en el artículo 2, inciso 3, vimos la obligación de registrar la firma y el sello, pues. Y por si fuera poco, el artículo 77 del Código Notariado, pues dice que el notario tiene la prohibición de usar firma o sello que no estén previamente registrados. ¿Verdad? Aquí se entendería en la Corte Suprema de Justicia, pero específicamente en la dependencia, que es una dependencia de la presidencia del organismo judicial, que es el Archivo General de Protocolos. Ahora bien, ¿qué relevancia adquiere toda esa gama de documentos que los notarios redactamos y autorizamos? Ya lo expliqué en la clase pasada, pero lo recuerdo en este momento. De acuerdo con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos autorizados por notario y otros, ¿verdad? Pero nos interesan los que autorizamos los notarios. Producen fe y hacen plena prueba, salvo que se impugnen por falsedad o nulidad y se demuestre. Pero mientras no se demuestre, esos documentos hacen fe y constituye plena prueba. Bueno, entonces, estas son las actividades primordiales que se incorporan dentro de la función notarial. Esto es lo que hacemos los notarios, ¿verdad? A veces ni nos damos cuenta cuando estamos en este contexto, ¿verdad? Más o menos en este orden. Lo que no implica que no podamos volver a un momento anterior. Muy bien. Ya casi están a punto de firmar y de nuevo me dice alguien, mire, por favor explíqueme tal asunto de esta, cómo quedó la compraventa, cómo quedó el arrendamiento. Por eso es que el notario le lee a las partes, ¿verdad? Y eso lo dice probablemente el artículo 29 en el numeral 10, ¿verdad? Que el notario dice que debe dar fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Se entiende por los interesados, ¿verdad? Se entiende que es por los interesados. ¿Esto qué significa? Que resulta necesario y es evidente que los otorgantes deben saber todo lo que se relaciona con lo que están otorgando en el instrumento público, ya que a partir de ese instrumento público nacen derechos, se adquieren obligaciones según corresponda a cada negocio. Por lo tanto, se garantiza también la publicidad del instrumento público, ¿verdad? Y solo puede lograrse cuando se lee y explica el contenido y alcances a los otorgantes, ¿verdad? Ya enteradas las partes de qué es lo que contiene el instrumento público, pues se procede a ratificar, lo que confirma lo que está ahí plasmado, ¿verdad? Y luego, pues se procede a que firmen, ¿verdad?
Recuerden que ahí se está dando consentimiento, se está otorgando el consentimiento, ¿verdad? Eso es fundamental. Entonces, haciendo un breve repaso, la función notarial pues presenta aspectos fundamentales. El notario es un profesional del derecho. Y de acuerdo con esa tesis ecléctica, es un profesional de derecho que ejerce una función pública, pero con carácter liberal, ¿verdad? Vamos a ver, ahí alguien se salió. Además, el notario realiza esas diversas actividades que acabo de explicar, que son propias de la función notarial. En nuestro sistema, los notarios tenemos la responsabilidad de guardar y conservar el protocolo notarial, para resguardarlo, para protegerlo, ¿verdad? Y para que las personas, en base al principio de publicidad, tengan una copia, tengan una reproducción. Entonces los notarios, ¿qué hacemos? Garantizamos su publicidad, reproduciendo por medio de testimonios, ¿verdad? Aquí van a estar los testimonios. ¿En dónde dijo que iban a estar los testimonios? Disculpe, Lick. Buenas noches. ¿En dónde? ¿En dónde dijo? No he dicho yo eso. Ah, no dijo. Estoy explicando acá en este punto de la reproducción. Ok, gracias. Además, autorizamos esas declaraciones de voluntad, hechos y circunstancias. Y hay otro segmento enorme de asuntos que se trabajan con la función notarial en el marco de la llamada jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces, miren todo lo que entraña pues la función notarial, ¿verdad? Una definición tan sencilla, tan laxa, tan concreta, es el quehacer notarial. Son las diversas actividades que desarrolla el notario profesionalmente. Pero miren lo que expone cada teoría que ya expliqué. Y cómo una solución es la teoría ecléctica, que es la que aplica a Guatemala. ¿En qué ámbitos, en qué escenarios de la vida social podemos trabajar como notarios? Ahí están expuestos. Ya los expliqué. Y acabo de explicar las actividades que estamos llamados a desempeñar como notarios y también a generalizar los aspectos propios de esa función notarial. ¿Verdad? Ahora bien, la función notarial persigue finalidades, ¿verdad? Y la doctrina es conteste y, por ejemplo, en materia de esas finalidades, tenemos la finalidad de seguridad. Ya no se mira su pantalla, licenciado, disculpe. Ahorita vamos a ver. Esa seguridad, ¿verdad? ¿La miramos ahí? Así es, licenciado. Gracias. Muy bien. Entonces, la seguridad, ¿qué implica? Eso significa que con su actuar el notario le provee a los documentos que autorizan certeza, presunción de que es verdad lo que ahí dice, su veracidad, la firmeza que adquiere el documento notarial. Ya vimos lo que dice el artículo 186
del procesal civil y mercantil. Y es que se supone, y así es en efecto, que los notarios, al elaborar cada instrumento público, tratamos de que sea lo más humanamente perfecto que se pueda. Pero esa condición de perfecto implica forma y fondo, ¿verdad? Perfecto no significa que no contenga errores de ortografía o de redacción, claro. Eso también formaría parte de, ¿verdad? Pero más que nada, que el fondo sea congruente con la ley, ¿verdad? Porque también nos pueden imponer un instrumento por no usar las palabras adecuadamente. Que la ley de ordenamiento judicial claramente dice que el idioma oficial es el español. Y el Código Notariado dice que los instrumentos públicos se redactan en español, ¿verdad? Y esa seguridad, de alguna manera, provoca esa sensación de seguridad, porque si no existiera o alguien se pretende ahorrar los honorarios y los gastos de una actuación notarial y dice, lo voy a hacer en un documento privado. Definitivamente, un documento privado no provee seguridad. Incluso en algunos ámbitos se considera que un documento privado lo más que puede es ser un principio de prueba. Y ya vimos que el documento autorizado por notario produce plena prueba. Hace fe y produce plena prueba. Entonces, en eso radica el valor seguridad. La finalidad de seguridad. En cuanto al valor, pues, de alguna manera, por medio de la actuación notarial, los documentos que el notario autoriza adquieren valor jurídico y tienen una eficacia plena frente a terceros, tanto a nivel nacional como internacional. El valor incluso se puede decir que cobra una doble dimensión, ¿verdad? Tiene un valor formal, que es haber recogido todas las formalidades, todos los requisitos, más el valor probatorio que el 186 le da al instrumento público. También hay una finalidad de permanencia, porque el documento notarial se hace en el presente con una proyección hacia el futuro. Pónganse a pensar. Los que ya han tenido la fortuna de comprar una casa, de adquirir una casa, se plasmó, aunque la estén pagando por abonos, está hipotecada la casa, pero están pagando. Esa escritura pública tiende a eternizarse, a tener valor en el tiempo. Lo más que va a ocurrir es que cuando terminen de pagar, pues se va a adicionar la situación de una escritura donde les otorgan el finiquito, la carta de pago, se libera la hipoteca, ¿verdad? Pero esa escritura de compraventa pues está destinada a permanecer hasta, imagínense que nunca van a vender esa casa. Y aunque la dejaran ahí como parte de su patrimonio hereditario, ¿verdad? Ese instrumento público adquiere esa permanencia, porque después de tantos años va a seguir sirviendo para acreditar lo que ahí está descrito. Entonces, el documento notarial se elabora en el presente con una proyección hacia el futuro.
por lo cual debe conservarse para que se pueda perpetuar, que sea imperecedero, permanente, no cambia, es inmutable, lo que está ahí ya no se puede cambiar, salvo una escritura que lo rescinda, una escritura de aclaración, una de ampliación que oportunamente se hubieran realizado, ¿verdad? Ahora bien, eso primordialmente se garantiza porque el sistema de notariado latino nos obliga, y Guatemala ese modelo sigue, ya lo dije, que nos obliga a que debemos un registro notarial que se llama protocolo, en el que los documentos se plasman en un papel sellado especial, del cual los notarios no somos propietarios, los notarios somos depositarios de ese protocolo y somos responsables de su guarda, custodia y conservación. Y para que no se deteriore, pues está establecido que a los interesados les damos copias de esos documentos o testimonios, según corresponda. Entonces, se crea el protocolo y también el Archivo General de Protocolos. Imagínense los notarios ya fallecidos. Y alguien necesita un testimonio o una copia de un documento que autorizó hace 50 años un notario que ha fallecido. Pues si se cumplió con la ley, los protocolos de ese notario tienen que estar ahí resguardados en el archivo de protocolos. Y podrá ir a pedir para que el director del archivo de protocolos le extienda ese testimonio o copia que necesita, ¿verdad? En eso radica esa finalidad de valor. Disculpe una pregunta, ¿hay algún documento de permanencia? Podría ser una escritura pública, ¿no? Eso sí es lo que acabo de explicar, compañero. Es lo que acabo de explicar dentro del protocolo, ¿verdad? Les puse ejemplo de una escritura pública de compraventa. Eso es lo que acabo de decir. Finalidad de permanencia, ¿verdad? Finalidad de valor y finalidad de seguridad. Son como cerrojos, ¿verdad? Como cerrojos con una llave que resguardan todo ese trabajo notarial, ¿verdad? Ya en su momento, cuando estudiemos más adelante los documentos, ¿verdad? Aunque no nos toca en este semestre, yo voy explicando algunas cosas, ¿verdad? Pero tenemos un tema sencillo, que es el tema número 9. Ahí vamos a ver el documento, para ver cuáles son, y esto para alimentar un poco la duda que le queda al compañero. ¿Qué es lo que va dentro del protocolo y qué no va dentro del protocolo? Porque vamos a ver, pero eso no nos toca ahorita, ¿verdad? Hay documentos que van dentro del protocolo y hay documentos que van fuera del protocolo. La ley así lo establece, ¿verdad? Y una escritura pública, lo dije, es lo que acabo de explicar. Una escritura pública va dentro del protocolo porque la ley así lo establece. Por ejemplo, una compraventa. Y la mencioné, la compraventa de una casa, ¿verdad? En ese contexto también localizamos entonces que la función notarial tiene características. Es jurídica, ¿verdad? Toda vez que el notario es un jurista, es un juris perito, un perito en derecho, es un profesional del derecho. Entonces, indubitablemente, la función notarial es eminentemente jurídica. Se dice que la función notarial es, de alguna manera, liberal, ¿verdad? En la esfera de las relaciones entre particulares, ¿verdad? Pero
Pero algunos dicen, ay, también es pública, sí. Porque ya dijimos, sí, la función notarial es pública, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Es pública. Porque la fe nos la otorga el Estado, ¿verdad? La fe pública. Y es privada porque se desarrolla en el contexto de relaciones donde los intereses los manifiestan personas a título particular o particulares, ¿verdad? Pues tiene esa doble situación. Y es legal porque el actuar del notario, lo concerniente al instrumento público, los requisitos para ejercer el notariado, los que ya estudiamos, están encuadrados dentro de normas del ordenamiento jurídico vigente. Y como ya vimos, su fuente primordial es la ley como producto del proceso legislativo, ¿verdad? Entonces, ese ámbito de cuestiones es lo que rodea el contexto de la función notarial. Bueno, este es el tema número 5. Escucho algún comentario, alguna duda para poderlo resolver en este momento. Bueno, vean por favor. En el primer examen parcial, ya estimo que la otra semana ya se va a publicar el calendario con las horas y según las secciones, ¿verdad? El examen lo vamos a realizar en Classroom. El código de Classroom se los di desde el primer día. Bueno, incluso antes nos lo habían solicitado y lo publicaron en la página de la facultad, ¿verdad? De todos modos, el día martes yo se los voy a poner aquí, en la pantalla, para que lo recuerden. Ahí se va a realizar el examen parcial por medio de Classroom. ¿Qué contenidos comprende el primer examen parcial? Conforme al programa, los temas número 1, tema número 2, tema número 3 y tema número 5. Para los que han estado en clase desde el primer día, recordarán que les dije que el tema número 4 lo traslado para desarrollarlo dentro del tema número 8, porque ahí es su lugar. Está mal ubicado en el programa. Se refiere a la responsabilidad notarial o a las responsabilidades que tiene el notario, que van a ser responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Y eso es fundante, es medular, porque el gran propósito es a que ustedes piensen el derecho notarial en este caso, que es nuestro curso, para que lo ejerciten bien,
Y ese tema de las responsabilidades es fundamental, ¿verdad? Implica ese peso que nos echamos encima cuando asumimos ya la profesión notarial. Desde hace muchos años hay profesionales del derecho que dicen, bueno, uno cuando ejerce notariado está con un pie en la oficina y con el otro pie en la cárcel. Si la actuación está fuera de la ley, pues el destino es indefectiblemente la cárcel. Por eso es que es preciso también tener en consideración el elemento ético, el aspecto moral, el aspecto axiológico, los valores que utilizamos. Claro, esos no los trasplantan mediante alguna operación o no los inyectan. Los aspectos éticos y morales y los valores pues se van forjando desde el seno del hogar, en nuestra actividad de todos los días, ejerciendo cualquier función, ¿verdad? Cualquier actividad de la vida, pues lleva la exigencia de sujetarse a la ley o otras normas técnicas, otro tipo de normas, pero también con aspectos éticos y valores. Bueno, entonces el contenido de esos 4 puntos, ¿verdad? Porque son 4, ya les indiqué que el tema número 1, que es la parte histórica, a ustedes les quedó como tarea de estudio, tarea de lectura y estudio. Y algunas preguntas voy a formular en relación con esto, ¿verdad? Entonces, esos contenidos están comprendidos en el libro de texto de la página 1 a la 62. De ahí quitamos las que corresponden a la parte que traslado al tema 8. Entonces reiniciamos con la 71 a la 86. ¿Verdad? Del libro Introducción al Estudio del Derecho Notarial del doctor Nery Roberto Muñoz. Si alguien tiene ya una edición más antigua y sí tiene los temas, lo que tiene que hacer es identificar las páginas, ¿verdad? ¿Qué me estoy refiriendo? A las últimas ediciones, más o menos ha sido la del 2019, 2020 y ahorita es la misma edición. Y luego, pues, una propuesta opcional, al igual que otras tareas que ya les dejé y que les dije claramente, estas son tareas opcionales, no tienen ninguna calificación. ¿Por qué? Porque simplemente son para que ustedes hagan su ejercicio de estudiar, de analizar los temas con libro, con su código o la ley que corresponda. Entonces yo les sugiero que hagan síntesis de cada tema. Utilicen el número de hojas que para cada quien es necesario. La capacidad de síntesis es diferente en cada persona. Hagan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, bosquejos, ¿verdad? Y concluyan en cada tema con un cuestionario donde cada pregunta lleva su respectiva respuesta. Eso es una mera técnica de estudio que les estoy sugiriendo. Pero, insisto, es optativa. Ojalá que ustedes la tomaran como obligación propia de autoestudio, ¿verdad? Adicional a la explicación que se da en cada clase. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Solamente agradecer los consejos, Lee. Pues bueno, con todo gusto, ¿verdad? Un poco la idea es que, pues el propósito es que todos tengan un buen rendimiento, ¿verdad? Licenciado. Diga. Yo tengo una consulta, bueno, una duda más que todo. Sí. Usted mencionaba de que al momento de uno ejercer
ejercer la función pública como notario, tiene un Ajá. pie en su oficina y uno fuera de en la cárcel, ¿verdad? Ajá. Mi duda es, ¿puede requerir un miembro de mi familia la función como notario de mi parte, tomando en cuenta que la ley establece, el código notarial establece que el notario debe ser imparcial con La las partes? respuesta categóricamente es no, ¿verdad? Porque hay conflicto de intereses. Imagínese que va a utilizar una escritura de compraventa, donde su hermano va a comprar un bien inmueble o va a vender, ¿verdad? Y aunque no sea así, pues ya surge un poco la duda. Ay, ¿no será que va a beneficiar a su hermano? Entonces, ¿hay algún La respuesta fundamento es- legal que La respuesta prohíba esto? categórica es no, ¿verdad? Ah, Ahí hay una abierta y marcada situación de impedimento, ¿verdad? ¿Y un matrimonio? Mucho menos. Mucho menos. Ninguna institución, ¿verdad?, donde vayan a intervenir familiares, puede intervenir el notario, ¿verdad? Al contrario, el notario para sí mismo sí puede realizarlo. Esto no lo vamos a ver ahorita porque nos toca más adelante. El notario para sí mismo sí puede autorizar algunas cosas, ¿verdad? Pero porque la ley lo dice expresamente, por necesidad de la propia ley. Pero el notario no puede autorizar ningún documento en beneficio de sus parientes. Bueno, donde intervengan parientes dentro de los grados de ley. ¿Verdad? Dentro de los grados de ley, ojo con eso. ¿Verdad? Y acuérdense que aquí en Guatemala es muy frecuente que la familia la extienden hasta personas que por costumbre se les dice tíos y ya no son tíos, y creen que son primos y ya jurídicamente no lo son, ¿verdad? Por eso le digo, dentro de los grados de ley que ustedes estudiaron en su derecho civil, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Gracias, licenciado. Ajá. Muy bien, entonces, reitero, el día martes ya empezamos un nuevo tema. Ya ese no será materia de nuestro primer examen parcial, ya va a ser materia del segundo examen parcial, ¿verdad? Y el día martes yo con mucho gusto les voy a informar de nuevo del código de Classroom en el que va a estar puesto el examen, el día y a la hora que nos asignen, y que pues se ofreció que probablemente a la otra semana se hace la programación. Ya va a aparecer incluso en la página de la facultad, ¿verdad? Y ya yo la voy a comentar oportunamente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, gracias por su atención. Les deseo buena noche, ya casi feliz fin de semana. Vayan haciendo su mejor esfuerzo por estudiar. Hay que quemar pestaña, como decíamos antes, ¿verdad? Hay que desvelarse un poco, sacrificarse, porque darle valor al esfuerzo que están haciendo, ¿verdad?, implica sacrificio. Pero el objetivo... Feliz noche, licenciado. Si lo tenemos claro, buenas noches, ¿verdad? Si el objetivo lo tenemos claro, pues echémosle ganas. Ánimo y a estudiar, compañeros. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Órale, Lic. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Igualmente. Buenas noches, licenciado.